Esta 2pi por r es el perímetro de este aro. 2πr. Si yo agarrara esto, lo cortara y lo estirara, esta distancia sería 2pi por r. Y el ancho sería r. Y para calcular el área de esta cinta sería este lado que es 2pi por r por dr. ¿Ok? Exactamente. 2pi, vamos a decirlo de esa forma. 2pi por r es el largo y dr es el grosor también. Ese es el área. Si yo multiplico la carga por unidad de área por el área, eso me va a dar el área de este aro imaginario que tiene un radio r. ¿A qué será igual entonces el campo que produce este aro imaginario en el punto X? Será igual a la carga, que es esta. Esto es esto. Pero para este aro. K por X entre X cuadrado más, y esta A era el radio del aro del problema anterior, que es la R pequeña de este aro imaginario, o sea, R al cuadrado a la 3 medios. Ese es el campo, y fíjense que va en dirección X. ¿Por qué? Porque nosotros probamos que el campo de un aro va en dirección X. Por lo tanto, el campo de todos los aros que constituyen este disco va a tener que ir en dirección X. O sea que el campo total va a tener que ir en dirección X. Si este es el campo que produce este aro, solamente este aro, ¿cómo hallo yo ahora la contribución de todos los aros que forman a este disco? ¿Qué le tengo que hacer a esta expresión? Tengo que integrarla. ¿En qué variable? ¿Por qué físicamente es en la variable r? Porque alguien ve acá ADR, tengo que integrar en r pequeña. Matemáticamente es correcto, pero físicamente, ¿por qué yo tengo ahora que hacer una integral desde 0 hasta r mayúscula? Cuando yo hago esa sumatoria, esa cosa matemática, físicamente, ¿qué es lo que estoy sumando? Los campos eléctricos de todos los aros que forman al disco. Eso es lo que está pasando. La física y la matemática tienen que ir juntas. Y yo les estoy diciendo esto porque hay veces que hay problemas en los cuales ustedes se confunden y no saben cuál va a ser la variable de integración. O sea, hay veces que son medio confusos los problemas y entonces no saben cuál es la variable de integración. En esta sale fácil porque sale el dr. Matemáticamente, entonces, el campo eléctrico va a ser la integral Kx entre 0 y r. Vamos a hacer esto lo más rápido posible porque esto es matemáticas y digamos que es importante, pero ustedes ya deberían saber esto. Esto es 2pi k x r dr es eso, entre 0 y r.
Voy a hacer, sí. El sigma, importante. El sigma. ¿Dónde va el sigma? Aquí faltó el sigma. Y acá lo puedo sacar porque es constante. Si no es constante, ojo. Ojo. Está bien, ¿no? 2pi k sigma x es constante. A efectos de la integración, fíjense. Yo estoy repitiendo esto mucho. X a efectos de la integración es constante. R de R, ajá. Cambio de variable. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a llamar a z igual x cuadrado más r al cuadrado. Esto me queda entonces que dz es igual a 2r de r. Y esa integral, la integral r de r, x cuadrado más r cuadrado a la 3 medios, me queda como 1 medio de z sobre z a la 3 medios. La integración ustedes la pueden chequear luego. Tengo que ir rápido en esta parte. Esto va a ser igual a 1 medio ya. Sí. 1 medio z a la menos 1 medio entre menos 1 medio. Z a la 1 medio. Vamos a ver cuánto es eso. Y ahora retomo la variable original. Esta es la integral. Esto es lo que da la integral. Ok, o sea que la integral entre 0 y r, r de r, esto, bueno, dejamos ese signo menos allí y evaluamos el límite superior, me va a quedar 1 x cuadrado más r cuadrado menos el límite inferior cuando r es 0, esto me da 1 sobre la raíz de x al cuadrado, que va a ser 1 sobre x. Y ahora introducimos esta integral acá. Aquí, campo eléctrico lleva un vector unitario y aquí debe estar también el vector unitario y porque está la dirección, a lo largo de la dirección de x. Entonces me va a quedar que el campo eléctrico va a ser 2pi k x sigma, el signo menos 1 sobre x al cuadrado más r cuadrado menos 1 sobre x y. El K
yo lo puedo escribir como 1 sobre 4pi sub 0. Si lo escribo así, se va a ir esta pi con esta pi y el 2 con el 4. Me queda un 2 abajo. O sea que me queda un 2 sub 0 abajo. Una x y sigma. O sea que puedo escribir menos sigma x 2 sub 0. ¿Alguna pregunta? Caso especial. Y este yo diría que es un caso súper especial, porque no es solamente evaluar esto en un punto cualquiera, sino que es bajo una condición muy específica que nos va a servir durante todo este curso. O sea, lo que yo voy a sacar de la conclusión que voy a sacar acá, la vamos a estar usando constantemente. Entonces es importante que presten atención a el significado físico, sobre todo, de lo que yo voy a explicar a continuación. El caso que voy a tratar acá es cuando x es mucho menor que r. Cuando x es mucho menor que r. En ese caso, el punto donde estoy calculando yo el campo está muy lejos o muy cerca del disco. Muy cerca. Muy cerca. Imagínense ustedes que están viendo esa pared y ustedes pueden ver los límites de esa pared. Y ustedes al ver los límites de algo dicen, esa pared no es infinita, porque tiene límites, porque yo veo los límites. Si yo me empiezo a acercar a esa pared, y si me pego mucho a esa pared realmente, y si ahora nos vamos a un caso abstracto, en el cual un objeto está tan cercano a esa pared que no puede ver los bordes de esa pared, ese objeto diría, la pared es infinita, porque no puede ver los bordes. Cuando en física se habla de que un objeto es infinito, eso es lo que se quiere decir. Acuérdense de este ejemplo que les estoy dando de la pared. Cuando están lejos pueden ver los bordes, pero cuando a medida que se acercan al objeto, digamos, de interés, los bordes se van a hacer muy difíciles en algún momento de verlos, y es en ese momento donde uno dice, estamos resolviendo un problema en el cual ese objeto puede ser considerado como un objeto infinito. Este caso, entonces, uno se refiere o sea que vamos a escribir el campo eléctrico de un disco infinito de carga. Y entonces uno diría, bueno, pero eso no hay nada infinito
en términos prácticos, es cierto. Pero infinito en este caso quiere decir que estamos tan cerca, estamos sumamente cerca de ese cuerpo, tan cerca que si quisiéramos ver los bordes no lo veríamos. Entonces, bajo esa condición, nosotros vamos a manipular estas variables que están acá. Fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a tomar como la X y la R son las variables importantes para yo poder manipular esto. Voy a sacar solo la dependencia de esas variables del campo eléctrico. Tengo la X, 1 sobre X cuadrado más R cuadrado, menos 1 sobre X. Vamos a multiplicar. Y ahora, esto es constante, yo no le puedo hacer nada, esto no va a cambiar con esto, pero esto sí, esto dependiendo de los valores de X y R, va a tener una determinada dependencia. Fíjense lo que voy a hacer. Esto no es la única forma de hacer esto. Yo voy a agarrar esta expresión y la voy a escribir de esta forma. 1 sobre, y en el denominador, esta X la voy a pasar para acá. Y ahora esto lo voy a escribir de esta forma. La X la voy a meter en la raíz. Hay muchas formas de hacer esto. Y ahora estoy solamente ahorita trabajando con este término. Nada más. Le voy a quitar el igual. Es este término nada más. Y ahora esto lo voy a escribir como 1 sobre X cuadrado entre X cuadrado da 1 más R entre, esto da R sobre X al cuadrado. ¿Cuánto da toda esta fracción si se cumple esta condición? Esta condición yo la puedo reescribir de esta forma. Si paso la X para el lado derecho, me va a quedar 1 mucho menor que R sobre X. O sea, R sobre X muchísimo mayor que 1. Vamos a suponer que ese R sobre X tiende a infinito, porque realmente yo estoy, el R del disco es grandísimo comparado con la distancia a la que yo estoy al centro del disco. Vamos a suponer que esta cantidad R sobre X es tan grande que tiende a infinito. ¿Cuánto daría este número? Tendería todo a 0, porque si esto tiende a infinito, el denominador tendería a infinito y 1 sobre infinito da 0. Todo esto entonces tendería a 0. No tendría ya este término en mi expresión y el único término que tendría es este menos 1, que no cambia. Lo único que sobreviviría aquí sería ese menos 1. Esa es la funcionalidad, o sea, todo esto en el límite de disco infinito, todo eso tendería a menos 1. Estaríamos hablando entonces, déjenme ver qué hora es, porque estoy escuchando mucho. Muy bien. Estaríamos hablando que en este caso el E daría menos sigma
sobre 2e sub 0, que es esto que está aquí, por el límite que es menos 1 y el vector unitario. O sea que E menos por menos es más, y me queda sigma sobre 2e sub 0 i. Este resultado es sumamente importante, es súper importante. No sé cuántas veces se los voy a decir. Este resultado quiere decir que si este es el disco, si ese es el disco, y yo me encuentro en un punto muy cercano al disco, acá, 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 vamos aquí, muy cercano al disco, el campo eléctrico no depende de la distancia a la cual yo me encuentre. O sea que esto sirve para un rango de distancias. ¿Cuáles distancias? Distancias tales que hagan que esta fracción sea mucho mayor que 1 o que esta fracción tienda a infinito. ¿Por qué yo estoy haciendo hincapié en esto? Porque más adelante nosotros vamos a hablar de capacitores, condensadores. Y en esos casos, los condensadores son placas, son unas placas. Y esas placas están sumamente pegadas. La distancia X entre las placas es muy pequeña comparada con el tamaño de las placas. Entonces, en esos casos se puede trabajar los capacitores con esta fórmula. Y por eso es que esta fórmula es sumamente importante. Y ahora viene otra cosa física también mucho más importante. Yo empecé a trabajar este problema para un punto a lo largo del eje de simetría, ¿verdad? Resolvimos el problema y el problema exacto para un punto a lo largo del eje de simetría es este. Si yo quisiera calcular el campo, hacer este cálculo exacto para un punto fuera de ese eje, por ejemplo acá, eso no está en los objetivos de este curso. Es más, en ningún curso a nivel básico, porque es un problema mucho más complejo. Pero ahora viene la simplificación para el caso de disco infinito. En el caso de disco infinito, esta expresión es válida para cualquier punto, inclusive puntos que están fuera del eje de simetría. Y la pregunta en este momento es ¿por qué? Fíjense lo que estoy diciendo. En este caso, en el cual el disco no es infinito, hay un disco, hay un punto, las distancias son comparables, no hay ningún problema, resuelvo el campo eléctrico de una forma exacta, me da esto. Y yo digo, este resultado es solamente válido para puntos que están a lo largo del eje de simetría del disco. Si yo quisiera calcular de una forma como esta, exacta, el campo eléctrico en este punto que está fuera del disco, no está en los objetivos de este curso, es muy complejo. Se puede hacer, pero es complejo. Pero ahora nos vamos al caso del disco infinito. Y yo les digo que para el caso del disco infinito, al contrario del disco finito, el campo que obtuve
a partir de disco infinito sirve no solamente para este punto, sino para este, para este, para este, para este, para este, para este, y para un rango de puntos también, no solamente estos que están a esta distancia, sino a lo mejor algunos que estén por acá, pero que sus distancias sean tan pequeñas que comparadas con el radio del disco sean sumamente pequeñas. Y lo que yo digo es que este campo eléctrico, esa expresión sirve para todos estos puntos, sin importar que estén a lo largo del eje de simetría del disco. Mi pregunta es, ¿por qué? En un disco infinito, si ustedes se paran enfrente de una pared, si ustedes, digamos, se originaron enfrente de una pared, lo que vieron desde que llegaron a este mundo fue una pared. Veían hacia allá, azul, hacia allá, azul. Ustedes saben que hay algún eje de simetría de algo. No hay forma. Es más, no se sabe, si ustedes no pueden ver los bordes, no saben si esto es un disco o si es un rectángulo o si es un cuadrado. Es decir, de paso, este resultado sirve para un plano infinito, no solamente un disco, un rectángulo, un cuadrado, cualquier cosa, porque yo no puedo ver los bordes en una situación de un objeto infinito. Entonces tampoco es irrelevante el tener un eje de simetría o no, es irrelevante. Es decir, que todos los puntos que estén bajo esa condición van a tener el mismo campo eléctrico. Esto es una cuestión que ustedes tienen que reflexionar, tienen que pensar sobre esto. Estos son los conceptos en los cuales hay que leer y pensar y preguntar de nuevo. Entonces, esta expresión que está acá es válida para un plano cargado y un plano infinito, ya sea circular o ya sea un rectángulo o ya sea un cuadrado. Es un plano, yo no le veo los bordes. O sea que yo podría decir, si yo tengo un plano, vamos a dibujar un plano acá. Este plano va así, plano infinito. Tiene una densidad de carga sigma. Voy a decir que ese plano tiene una carga positiva, o sea que esto va a ser positiva. Voy a colocar en el centro, el plano va así, perpendicular a la pizarra, y es infinito. O sea que cualquier distancia que yo dibuje acá está bajo la condición de que el plano es infinito, o sea que estoy muy cercano a ese plano. En este punto, el campo eléctrico, ¿hacia dónde iría según el resultado de disco infinito? Así. Y valdría, o sea, la intensidad sería esa, sigma sobre 2 E sub 0. Y en un punto acá, como es infinito y como es irrelevante que haya eje de simetría o no porque es infinito, entonces este punto también tendría un campo sigma sobre 2
E sub 0. Y lo mismo este punto. Y lo mismo este. Y este. Y de hecho,